Listo, Julio. Sí, ya voy a dar acceso a las personas. Vale, recordarle un momentito nada más para el video. Ujú. Julio, vamos a iniciar. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando en este momento por la plataforma Zoom que estamos utilizando para esta charla, por todos los que ingresan después a través de la página exportacentroamerica.com, donde pueden tener acceso a todas las charlas. Queremos agradecer a todas las organizaciones que nos han ayudado con esto, a Procomer como organizador, a RM Logística, a Banco Nacional, Juntos Somos Progreso, DOL, a Sociedad Portuaria, al Instituto Nacional de Seguros, a UCC, a Deloitte Costa Rica, al Banca para el Desarrollo, a Castellanos Group, Tecnosoluciones, Ticofruit, Boston Scientific y a APM Ternas. Todas son organizaciones aliadas a la Cámara de Exportadores y que nos están apoyando. Durante el día de ayer y este día hemos analizado una serie de temas muy importantes para el sector exportador, muchos de estos desde un punto de vista más comercial, qué oportunidades tenemos en diferentes mercados, en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, para ciertos tipos de productos. Pero hay un tema que es fundamental. Hace unos días hicimos un diálogo exportador donde participaron una buena cantidad de empresarios hablando sobre la seguridad en el transporte de las mercancías. Hoy vamos a hablar sobre la cadena de suministros y cómo disminuir el riesgo de tener problemas en la cadena de suministros. Para esta charla tenemos el honor que nos acompañe el señor Amadeo Acuña. Él es el director ejecutivo de BAS Costa Rica. Además tenemos un representante, a un Oscar de la PCD, la Policía de Control de Drogas, que nos van a estar compartiendo, van a acompañar con un análisis y recomendaciones para todos los que en este momento están participando. Así que, don Amadeo, don Oscar, muchísimas gracias. Les cedemos la palabra para que podamos iniciar con esta importante charla que ustedes nos están compartiendo el día de hoy. Bueno, Buenas tardes a todos. adelante, adelante, don Oscar. No, don Amadeo, buenas Ok. tardes a todos y un placer estar compartiendo con ustedes. Ahí le dejo la palabra, don Amadeo. Excelente, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente muy agradecido y realmente aprovechando este espacio que nos brinda CADEX como una de esas organizaciones muy importantes para nuestro país y que representa a uno de nuestras principales actividades y motores de la economía de nuestro país. Por lo tanto, los temas aquí tratados y el hecho de que me hayan invitado a hacer esta presentación es para mí realmente un orgullo y espero que realmente sea de mucho provecho para todos los participantes. Bien, ¿están viendo la presentación?
Ahora sí, primero que nada, entonces, como les decía, esta es una presentación que voy a hacer sobre los efectos de qué es lo que significa la seguridad en la cadena de suministro y cuál es la importancia que debemos de brindarle a toda esta situación que viene ocurriendo. Pues bien, primero que antes, quiero mostrar. Don Amadeo, disculpe, Sí. nada más necesitamos que comparta la pantalla Ok, para que hagamos perdón. la presentación. Sí, sí, ahí estoy. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, les decía que primero que nada quiero presentarles algunos datos que supongo ya los conocen ustedes, pero es de mucho provecho para efectos de analizar todos los efectos de la seguridad y qué significa ese impacto que nos va a ocasionar sobre qué actividades. Es importante conocerlas. Y una de esas es que cómo ha ido evolucionando el comercio en nuestro país. Y estos son datos que presenta Procomer de cómo han estado las importaciones y exportaciones de nuestro país desde el 2009 al 2019, donde podemos ver que en comercio total, desde el 2009, que era de 16.112 millones de dólares, al 2019, que significan 27.604 millones de dólares. Este ha sido el crecimiento que hemos tenido. Bueno, ahora tendremos que ver qué es lo que va a pasar con la pandemia y qué tanto nos puede afectar. Pero bueno, el comercio va a ir en crecimiento y ese crecimiento que tiene Costa Rica lo debemos de proteger y debemos de proteger a nuestros empresarios, a ese esfuerzo exportador. Por lo tanto, este esfuerzo se ve y esos números se ven en lo siguiente. Bueno, se han exportado alrededor de 11.287 millones de dólares a 155 destinos, de las cuales han participado 2.415 empresas exportadoras y se han exportado 4.332 productos. Esos son datos generales. Algo muy importante que dentro de esas exportaciones, el medio de transporte que ha sido más selectivo o más representativo para el país ha sido el marítimo. Como podemos ver, por volumen o por peso, significa un 80% en el transporte marítimo. Y por valor, igualmente, el principal sigue siendo el transporte marítimo, que por valor significa el 52%. Por lo tanto, estos son datos que lo que hacen es orientarnos hacia dónde debemos nosotros de destinar los recursos y hacia dónde debemos de establecer las estrategias y sobre todo en este tema de seguridad. Pues bien, dentro de esos productos de exportación, el equipo de precisión y médico es el de mayor representación, siendo el segundo el agrícola y el que sigue es el alimentario. Estos son los principales productos que tenemos nosotros de exportación. Y algunos de esos, como ya sabemos, es donde se vienen cometiendo algunas actividades ilegales para lo cual se están utilizando nuestras operaciones de comercio internacional para ya sea utilizar sus operaciones o el producto para cometer estas actividades ilegales. Pues bien, ¿hacia dónde nosotros estamos destinando esas exportaciones o cuáles son esos principales socios comerciales nuestros? Como lo podemos ver aquí, América del Norte sigue siendo nuestro principal socio comercial, siendo el segundo la Unión Europea y América Central. Siendo Estados Unidos o América del Norte uno de los principales socios, es también uno de los principales promotores en materia de seguridad y por lo tanto para ellos todos los temas de seguridad son muy importantes y son los que están siempre, pues de alguna manera, dando ese puntillazo o realmente nos dice la manera en que cómo debemos actuar en materia de seguridad y también siempre nos da esos aportes en cómo mejorar hacia la seguridad. Pues bien, también debemos de tener entre toda esa estrategia de estudio que estamos haciendo para efectos de hacer realmente un análisis de riesgo eficaz, ¿verdad? También dentro de nuestro contexto como país es importante saber, bueno, cuáles son esos principales puertos por lo cual se está haciendo mayor exportación. Y como podemos ver en este gráfico, el principal puerto, como ya sabíamos, sigue siendo APM Terminals, que es el que movió, y esto es
en cantidad de movimientos por TEUs, ¿verdad? Entonces, el 65.5% de los contenedores fueron movidos por APM Terminals. Y en segundo lugar está Puerto Caldera, y en el tercer lugar es el consorcio entre Limón y Moín, que es el que movió el 15.20% en el 2019. Bueno, conociendo esos datos, ahora bien, nos metemos en materia de seguridad. Bueno, ¿cuáles son esas amenazas realmente? ¿Qué es lo que nos está afectando el comercio internacional y qué es lo que está produciendo? Pues bien, como todos sabemos, y es algo que vivimos el día a día y algo que nos vino a traer dejar más en evidencia ahora durante este tiempo de pandemia, es que el narcotráfico sigue siendo uno de nuestras principales amenazas. Y como somos pues un país donde estamos muy cerca de los países productores de droga y sobre todo de cocaína, pues ofrecemos esa facilidad, y aparte de eso que como país también tenemos todas las vías marítimas, terrestres y aéreas, por lo cual es apetecido por el crimen organizado o las organizaciones criminales. Entonces, el narcotráfico sigue siendo una de las principales situaciones de seguridad. El contrabando, como lo podemos ver y lo hemos visto y lo estamos viviendo, sigue siendo una situación en la cual afecta nuestras finanzas y las finanzas de cada uno de nuestros países. Esto limita la recaudación de las entidades de Hacienda y por lo tanto afecta la economía del país. El terrorismo sigue siendo para Estados Unidos y para algunos países la amenaza número uno en el mundo. Conocemos sobre la situación de lavado de dinero, sabemos que el narcotráfico va de sur a norte y tenemos una situación de pago de droga de norte a sur, y por lo tanto hay también dentro de las operaciones de comercio o dentro de la actividad económica del país y de todos nuestros países, situaciones donde el crimen organizado necesita lavar ese dinero. Entonces, a la hora de lavar ese dinero, pues utilizan todas las formas posibles y ven todas las vulnerabilidades que puede ofrecer un país en la materia legal, en materia de recursos. Entonces, todas esas situaciones son las que favorecen a efectos de que se ocurran este tipo de amenazas. La falsificación sigue siendo también un tema muy importante para nuestras economías. Los robos y los asaltos. A pesar de que ahora con la pandemia, pues con el asunto de que el Ministerio de Seguridad pues realmente puso más recursos en las calles a efectos de controlar las vías y que no hubieran gente en la calle, entonces como que los robos de contenedores se minimizaron un poco. Pero eso es un asunto que se nos viene igualmente dando desde hace tiempo y de alguna manera incrementando. Y que por la situación que tenemos en nuestros puertos y sobre todo la situación de Limón, puede provocar un incremento en estas actividades criminales. Las conspiraciones, la corrupción, el fraude y la falta de probidad. La falta de probidad es precisamente es una de las situaciones que se viene dando, donde las personas que participan ya dentro del comercio son personas que no tienen integridad. Por lo tanto, anteriormente era muy fácil cerrar un negocio dándose la mano, pero ahora ya eso pasó, ¿no? Nosotros necesitamos hacer verificaciones de quiénes son esas que están participando como asociados de negocios nuestros. Como les decía, dentro del robo de contenedores y de acuerdo con la OIJ, estos son los datos que se venían dando. En el 2016 hasta el 2019 hay alrededor en el 2016, 121 contenedores, en el 2019, 152 contenedores, y lo que llevamos a agosto, pues como les decía, ha bajado un poco y a la fecha, en agosto, habían robado o sustraído 50 contenedores. Y como podemos ver, ahí están la cantidad de denuncias que se han puesto a esos efectos. Adicionalmente, y es algo muy importante, porque aquí ya eso es un asunto de imagen. Y la imagen del país sí es un asunto muy importante, porque
Esto es un mapa de la OEA y donde menciona que Costa Rica es una de las rutas utilizadas para el narcotráfico. Entonces, esto no es tapar el sol con un dedo, sino que ya nuestros asociados de negocio, nuestros compradores internacionales en Europa, África, Asia, en cualquier parte del mundo, pues ya están viendo este tipo de situaciones en las cuales, y de acuerdo con los últimos decomisos que se han hecho y esas grandes cantidades de droga que se han detectado proveniente de Costa Rica, nos da una mala imagen. Y esa mala imagen a veces se traduce simplemente en esas prácticas de seguridad que nos aplican los países a donde lleguen nuestro producto, en el destino. Donde ahí no solamente va a existir una traba del punto de vista arancelario, sino aquí va a haber trabas desde el punto de vista seguridad y por lo tanto nuestros productos pueden verse de alguna manera afectados en la logística y por lo tanto es muy importante poner atención a todo este tipo de situación. Pues, ¿cómo viene el asunto de la droga? Aquí rápidamente, pues bien, esto es algo donde muchas veces mucha gente utiliza para efectos de presentar cuánto cuesta un kilo de cocaína en nuestra área. Pues bien, en Colombia desde $700, que vale el kilo de cocaína, hasta llegar a Estados Unidos, Nueva York, que vale $30,000 el kilo. Pero si se vende al mayoreo, incluyendo si se vende al menudeo, se pudiera sacar hasta $120,000. Como puede ver, esto es un asunto donde estas actividades o organizaciones criminales, pues van a continuar en esta situación donde nos va a afectar y esto nos va a seguir afectando a nuestros países y va a seguir afectando nuestra imagen, nuestra integridad como exportadores, como participantes de la cadena de suministro. Entonces, es importante tomar en cuenta que la ganancia para estas organizaciones criminales es mucha. Y esto es algo, lo usa mucho la policía y de control de drogas y muchas otras policías en cuanto a decir cuáles son las principales zonas de ingreso de cocaína al país, a nuestro país. Y como pueden ver, debido a realmente tenemos muchas parques y lugares desprotegidos donde nos faltan recursos para proteger, inclusive las zonas de ingreso son a veces nos ofrecen mucha dificultad para ingresar a esas zonas y por lo tanto estas son situaciones de vulnerabilidad que lo ha visto la actividad criminal. Entonces las organizaciones criminales ven toda esta situación de país y cuáles nuestras debilidades y por lo tanto esas son las que nos está usando y así es la forma como nos usan en el país. Pues bien, yo les decía, anteriormente les decía cuál es el costo de la droga en el mundo, pero yo les quiero con esta filmina decir, bueno, el verdadero costo de la droga es donde vemos familias destruidas, donde vemos personas adictas, niños, madres, padres asesinados, hermanos en la cárcel. Este es el verdadero costo, esta es la cara verdadera de este flagelo que se llama narcotráfico. Por eso es que nosotros debemos de seguir previendo que no utilicen nuestro comercio internacional. Nosotros debemos ser lo suficientemente insistentes en implementar nuestras mejores medidas para erradicar, no lo vamos a erradicar en el mundo, pero por lo menos no utilicen nuestro comercio para hacer este tipo de cosas. Esto es algo que lo acaban de publicar en un decomiso, el mayor que se ha hecho en la historia de Costa Rica, donde dice que aquí hubo una incautación de 5 toneladas de cocaína, donde dice que, sin embargo, este triunfo puede ser solo un pequeño rayo de sol entre el nubarrón oscuro que se cierne actualmente sobre el país. El decomiso confirmó lo que se ha vuelto cada vez más evidente en los últimos años, que Costa Rica es ahora
un importante exportador de cocaína hacia Europa y que los cargamentos que salen del país son manejados por redes nacionales cada vez más sofisticadas. Estas son las situaciones por las cuales debemos de implementar nuestras medidas de seguridad. No permitamos que nos utilicen nuestro comercio internacional para hacer este tipo de situaciones. Hemos exportado droga a todos los 5 continentes. A América, Europa, África, Asia, Oceanía, a países como hemos exportado droga a Fiji, a Tonga, a Turquía, a Laos, a Tailandia, a Kosovo. Hemos hecho esto. Pues bien, esto es la cantidad de comisos que se viene haciendo la Policía de Control de Drogas con todos los esfuerzos y recursos que tiene, que son muy limitados, pero que hace el mayor esfuerzo. Y de acuerdo al ICD, estas son las incautaciones de cocaína que se vienen haciendo desde el 2010 hasta el 2019. Agosto del 2020, como pueden ver, ya vamos por 24 toneladas. Esto es, y en el año pasado, en el 2019, eran 31 toneladas, 31.132 kilos. Ahora, agosto, solamente llevamos, ahora llevamos 24 toneladas de decomiso. De acuerdo con la ONU, la fabricación mundial de cocaína alcanzó un máximo histórico de 1.976 toneladas. De esas 1.900 toneladas, como pueden ver, nosotros lo que cada año logramos decomisar es alrededor de un 30%, ya que, de acuerdo a este informe de la ONU, el 70% de la cocaína se produce en Colombia. Bien, ¿cómo se contamina la carga? ¿Cómo utilizan nuestro comercio internacional? Pues es introduciendo paquetes dentro del embarque, sustituyendo el producto, modificando los materiales de empaque y el embalaje. Hay que tener mucho cuidado con esto, los materiales de empaque. Hemos visto que se usan tarimas para meter droga. Igualmente, aquí se usa mucha situación de conspiración, como es comprar el personal o a proveedores, falsificando o alterando documentos, BLs, guías aéreas, facturas, manifiestos de carga, sellos de seguridad, etc. Alterando la estructura de los contenedores, como les decía, las tarimas, utilizando para hacer contrabando. Pues bien, este tipo de situaciones, como yo les voy a poner un ejemplo, ¿qué es lo que viene sucediendo? Pues bien, esto es un decomiso de unos bananos, como pueden ver. En esta fotografía, los bananos más verdecitos del fondo son de plástico y lo que venían eran llenos de cocaína. Pues bien, también nos gusta, para efectos de que ustedes les decía, el material de empaque, como pueden ver, este es un decomiso en Francia, dentro del cartón, ¿verdad? La flauta del cartón, lo que venía era heroína. Entonces, la empresa a la cual se le compró el material de empaque, inclusive ya las cajas venían con heroína. Y así el crimen organizado viene estableciendo estrategias todos los días. Ellos tienen gente profesional igualmente, así como nosotros hacemos gestión del riesgo de nuestro lado, del lado criminal también se viene haciendo este tipo de estudios. Entonces ellos ven de qué manera pueden alterar nuestro producto. Esto es un decomiso de flores donde las rosas traían un bulbo. Pues bien, esto no fue suficiente, sino que también en el tallo de la misma rosa, entonces lo que hacían eran pajillas de cocaína, las cuales las metían dentro del mismo tallo. Tenemos decomisos igualmente en conservas, en este caso de higo, donde a cada higo le ponían una pelotita de cocaína. Hemos visto ya decomisos de la PCD en la piña nuestra. Pero algo también muy importante es que en la maquinaria, señores, yo siempre les digo, cuando las empresas exportadoras le entregan el producto a su transportista para que lo lleve al puerto, pues algunas veces no verifican y no revisan qué es lo que está pasando. O sea, porque algunas veces, en este caso, los transportistas pueden alterar
algunos espacios. Y en este caso, esto es un motor, como pueden ver dentro del piñón, lo que tiene es droga. Entonces, nosotros siempre, y nosotros dentro de BASF, promovemos buenas prácticas en cuanto a los lugares donde se hacen reparaciones de contenedores, de equipo, de camiones, pues igualmente se mantenga todo el control de acceso, cámaras de vigilancia, todo este tipo de cosas. Entonces, esto ayuda o evita para efectos de que sea utilizado. Pues bien, como les decía anteriormente, esta es una situación en que sigue padeciendo el mundo y sobre todo para Estados Unidos sigue siendo un asunto de primera alerta, que es el terrorismo a nivel mundial, ¿verdad? O el terrorismo es una de las situaciones donde en cualquier momento un contenedor puede llevar una bomba hacia cualquier puerto en los Estados Unidos. Entonces, igualmente, ustedes, a pesar de que es Estados Unidos una gran potencia, pues igualmente no tiene todos los recursos para revisar todos los contenedores que ingresen a todos los puertos de Estados Unidos. Diariamente, por decir, es un puerto en Florida, ingresan 90,000 contenedores diarios y de eso tiene capacidad la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza tiene la capacidad para hacer una revisión de un 10-15% de todos esos contenedores. Por lo tanto, los demás los hace por un análisis de gestión de riesgos con información inteligente. Entonces, es importante. Entonces, esto también es parte de todos los decomisos y las formas en que pueden utilizar el crimen organizado para efectos de cometer sus actividades ilegales. El contrabando, cualquier forma de contrabando afecta a nuestro comercio, cualquiera. Yo les comento aquí una situación rápidamente porque hace muchos años realmente pasó donde un embarque de flores de esquejes que llegó a la Florida pasó a revisión y en una de las cajas de los esquejes llevaba una salsa inglesa. Una salsa inglesa es una salsa que se produce aquí en Costa Rica, que era de la Lizano, y por lo tanto un primo, uno de los muchachos que aquí empacaban, decidió mandarle una salsa Lizano a su primo allá en la Florida. Entonces, toda esta situación, como era una mercancía no declarada, pues la aduana lo que hace es pararlo y todo el embarque, pues igualmente se hace la revisión, se verifican todas las demás cajas y se hace toda esta situación donde inclusive todas estas revisiones que haga la aduana de los Estados Unidos le traslada el costo al exportador y le dice, mire, usted me obligó a hacer una revisión y por lo tanto le cobro las horas de los hombres invertidos y el equipo que se movilizó para hacer la revisión de ese contenedor. Pues bien, también hemos visto, estas son técnicas de las cuales se utiliza muchísimo y esto es en el mismo buque, en el barco, en el casco, pues hay lanchas que se acercan y mediante estas placas con imanes les pegan debajo en el casco la droga. La droga va en estas placas pegadas al casco del navío. Otro tema de mucha importancia, porque para los Estados Unidos todo lo que sea contaminación de plagas es muy importante y sobre todo para la aduana de los Estados Unidos está haciendo una revisión muy exhaustiva y nos está revisando y va a aplicar revisiones más exhaustivas hacia esto. Entonces, ¿qué es la contaminación por plagas? Entonces, son todas aquellas formas visibles de animales, insectos y otros invertebrados vivos o muertos en cualquier etapa del ciclo de vida, incluidas las cáscaras o masas de huevos. Entonces, todo esto son lo que puede afectarnos igualmente en el comercio. Y ahora actualmente no solamente Estados Unidos está impulsando este tipo de medidas, sino que ya en Europa y todos los demás países ya están de alguna manera haciendo revisión de toda esta situación. Estamos hablando de una situación de seguridad, ¿verdad? Y todo lo que implique afectación al comercio, ¿verdad? Y al producto, pues nos afecta. Entonces tenemos que establecer las medidas. Entonces, ¿cómo afecta una contaminación por plagas? Pues bien, la aduana en el destino va a tener que hacer una limpieza, fumigación, hace posibles cargos de reexportación, porque muchas veces lo que le va a decir, no, este producto lléveselo de aquí, yo no lo voy a, no se lo voy a aceptar y por lo tanto lo que le dice es que
lo reexporte al lugar del origen, ¿verdad? Entonces esto provoca retrasos, entregas canceladas, pérdidas de negocio. Entonces, estas son situaciones de las que tenemos que enfocarnos también como un asunto que nos puede afectar nuestro comercio. Entonces, ¿cómo abordar el riesgo? Bueno, almacenar la carga lejos de vegetación. Evite colocar recipientes sobre grano, tierra o vegetación. Inspeccione visualmente la carga en los contenedores en busca de contaminantes. Hay que barrer y aspirar y lavar los recipientes antes de cargarlos. Entonces, en conclusión, lo que debemos hacer es que los contenedores tienen que estar lejos de áreas naturales y reducir la vegetación alrededor. Hay que inspeccionar la carga del contenedor. Entonces, todo esto debe también de almacenarse todo lo que son jaulas, estivas, paletas en lugares limpios. Entonces, toda esta situación nos lleva a que los sistemas de gestión como mecanismo preventivo de seguridad, y les voy a hablar un poco ya de sistemas de gestión y en qué esta situación nos puede ayudar a nosotros como empresarios. Pues bien, todos los sistemas de gestión se basan sobre un principio. Entonces, el principio es el ciclo de Deming. El ciclo de Deming dice que se basa en 4 elementos fundamentales, como son el planear, hacer, verificar, actuar. Entonces, desde el momento mismo de la planeación, la organización debe establecer el contexto, dónde está ubicada, qué productos hace, cómo es la situación del país, todo este tipo de situaciones, cuáles son los requisitos del cliente, para luego llevar todas esas necesidades y ponerlas en el hacer. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a implementar? ¿Qué medidas voy a implementar a efectos de prevenir todas estas situaciones? Estoy hablando tanto de situaciones de seguridad como de calidad y de requisito de nuestros clientes, para luego aplicar nuestras medidas, nuestra verificación, hacemos verificación del cumplimiento de todas esas medidas y aplicamos nuestra mejora. Entonces, todo esto es el ciclo de Deming que se transfiere a sistemas de gestión. Entonces, pero antes de hablarles de un sistema de gestión en particular que es BAS, les voy a hablar de cuáles son esos programas de seguridad que existen en el mundo. Pues bien, tenemos el CITIPAT, que es un programa de seguridad establecido por los Estados Unidos. Esto es de la autoridad de los Estados Unidos, que es un programa que lo que hace es establecer criterios de buenas prácticas en el manejo de las exportaciones y sobre todo el manejo de seguridad en las exportaciones e importaciones. La UASI, que es la Organización de Seguridad en la Carga Aérea, la regla de las 24 horas de la FDA, de la aduana de los Estados Unidos, HACCP, que es Food Defense, que es todo lo que se refiere a inocuidad en el manejo de los alimentos, normativas como la ISO, el PBIP, que se refiere a todo lo que es manejo de carga marítima y puertos y buques, toda la seguridad dentro de todas esas actividades. El operador económico autorizado de la Organización Mundial de Aduanas, que es algo que es uno de esos diría proyectos, más que todo es como un pilar para efectos de que las empresas implementen medidas de seguridad y reciban el reconocimiento de las aduanas nacionales e internacionales. Y el programa de seguridad BASC. Pues bien, como origen del operador económico autorizado, tenemos que la Organización Mundial de Aduanas viene estableciendo un marco de antecedentes, el marco SAFE, que se refiere a un acuerdo de facilitación del comercio que se origina desde el 2005. Y el objetivo de ese marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas y de la Organización Mundial del Comercio es establecer normas internacionales para garantizar la seguridad de la cadena de suministro y la facilitación del comercio, aumentando la certidumbre y la predictibilidad. Entonces, permite una gestión integral de la cadena logística en todos los medios de transporte. Entonces, lo que hace el marco SAFE es establecer esas buenas prácticas a los gobiernos y sobre todo a las aduanas, a todas las entidades aduaneras mundiales. Lo que hicieron fue establecer buenas prácticas y esas buenas prácticas vienen siendo
desde el movimiento fluido de las mercancías, la seguridad y facilitación de la cadena de suministro, el control integrado de la cadena logística, funciones y capacidades de la aduana, reforzar la cooperación entre las aduanas, coordinación entre organismos gubernamentales, que es algo que padecemos muchísimo porque cada autoridad parece que funciona por independiente y por lo tanto no se logra esa coordinación entre las mismas autoridades. Entonces, igualmente una cooperación entre aduanas, empresas. Entonces, lo que necesitamos aquí es que también las aduanas brinden una especie de reconocimiento a aquellas empresas que sí tengan implementos de seguridad. Entonces, esto es promovido, lo promueve la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio. Entonces, los 4 elementos básicos del marco SAFE son que las aduanas a nivel mundial, cualquier entidad aduanera pueda disponer de información anticipada de la carga. Información anticipada, no declaración anticipada. Y esto sí quiero ser muy claro. Esto es algo diferente. Es que la aduana reciba información electrónica anticipada para hacer una correcta gestión de riesgos. Entonces, a la hora de hacer una correcta gestión de los riesgos, establece cuáles son esos mecanismos o cuáles son esos dispositivos que va a utilizar para efectos de asegurarse de un embarque. ¿Qué es lo que viene o qué es lo que va? Entonces, la gestión de riesgos ayuda a que exista mayor facilitación del comercio, ¿sí? Entonces, que exista mayor cooperación entre aduanas, países, que se hablen las mismas aduanas y que se promueva el operador económico autorizado entre los países, que las empresas puedan obtener ese reconocimiento que es un operador económico autorizado, que es confiable ante la aduana y por lo tanto al recibir esa confianza de las autoridades recibe la facilitación. No hay forma de agilizar el comercio mientras no exista confianza. La única manera de lograr confianza es que nosotros, los del sector privado que participamos dentro de la cadena de suministros, brindemos esa confianza al comercio internacional. Dentro del marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas se establecen 3 pilares muy fundamentales, que es el aduana-aduana, que las aduanas deben de trabajar conjuntamente, el aduana-empresa, para asegurarnos mayor seguridad entre la cadena de suministro y aduana con las demás autoridades. Unificación de criterios con los demás. Que si no me pare hoy fitosanitario y después me pare la aduana y que luego siga agricultura, no. Que todas las autoridades se coordinen. Dentro de esta gestión de riesgos de las aduanas se debe tomar en cuenta 3 elementos fundamentales. Bueno, las aduanas están para recolectar los impuestos. Bueno, ¿qué riesgos tiene una aduana con los impuestos? Bueno, que exista fraude aduanero, que haya incompetencia del personal, que el personal desconozca y no esté capacitado para hacer cobro de esos impuestos, que exista corrupción, tanto del sector privado como el sector público. En términos de seguridad, la aduana es la responsable también de verificar todo lo que es narcotráfico, contrabando, terrorismo, propiedad intelectual, plagas, enfermedades. Estos son riesgos aduaneros. Igualmente, en materia de facilitación del comercio, es que nos den procedimientos, que existan procedimientos ineficientes. Esto es un altísimo riesgo. Si una aduana tiene procedimientos ineficientes, significa que existen más trabas para la facilitación o la agilización de mis trámites aduanales. Coordinación interinstitucional deficiente, o sea, que no haya una coordinación entre las mismas autoridades y fallas en tecnología. Ya hemos experimentado bastante de esto. Tenemos un TICA que, bueno, ha tenido sus mejoras, pero que este sistema de transmisión de la información aduanera, pues algunas veces ha tenido su falla y sus falencias. Y en algunos casos les ha, de alguna manera, pues ha proveído también de información al crimen organizado. Pues bien, les quiero hablar un momentito de lo que es BASC, rápidamente. Pues BASC es un sistema de gestión. BASC es un programa de cooperación entre el sector privado y autoridades nacionales e internacionales. Las empresas demuestran confianza en la cadena logística al cumplir con la normativa BASC. Por lo tanto, el sistema de gestión, el control y seguridad BASC está basado en principios de mejores prácticas y de mejora continua.
es un sistema de gestión el cual hace es recopilar buenas prácticas dentro del comercio internacional, buenas prácticas de seguridad, el cual le permite a la empresa tener mayor confianza dentro de su organización, y esa confianza se ve demostrada a sus asociados de negocio y autoridades. Pues bien, esa confianza de base se mide, y esa confianza se mide como es un sistema de gestión, se hacen auditorías de gestión. Entonces, para verificar que la empresa cumpla, pues en base existen dos elementos fundamentales para efectos de que exista esa confianza. Y para formar esa confianza, primero que nada, una empresa debe mostrarme competencia. Competencia, sí, cumplimiento de procedimientos, de normativas, de regulaciones, de que implemente medidas de seguridad. Yo voy, las verifico, hacemos auditorías, revisamos, viene la autoridad y dice, qué bueno, sí, usted tiene buena implementadas esas buenas medidas de seguridad, tiene cámaras, tiene controles de acceso, tiene esto, pero resulta que la empresa no tiene integridad, pues o su integridad realmente es dudosa dentro del comercio. Entonces, si es competente, pero no tiene integridad, no puede generar confianza al comercio internacional. Igualmente, si tiene mucha integridad, es una empresa conformada por una familia que siempre es modelo en el negocio, y es una familia que cumple con absolutamente todo, pero cuando le van a hacer la auditoría resulta que no cumple, no cumple las medidas. Entonces igualmente no ofrece esa confianza. Pues bien, en BASC, entonces lo que se hace es crear este tipo de factores en los cuales ayudan a fortalecer a la empresa en esa confianza, en esa credibilidad. Por lo tanto, motiva. Don Amadeo, Sí. disculpe, nada más para decirle que ya estamos, se nos está agotando el Ok, tiempo. ok, ya termino aquí y ya dejo a Oscar hablando al final. Como les decía, entonces, motiva una cultura de seguridad y protección al comercio internacional, establece un sistema de seguridad y control para la cadena de suministro y genera confianza y credibilidad para los gobiernos y negocios. Entonces, esto es en lo que le ayuda a BASC. Aparte de eso, de que tiene alianza y cooperación entre autoridades, organismos internacionales y aduanas a nivel mundial. Pues bien, esto es en cuanto a lo que quería pero algo al final para reforzarles simplemente es que todos estos sistemas de gestión basado de seguridad, su principal fortaleza o la columna vertebral de estos sistemas es la gestión de riesgos. Entonces, la gestión de riesgos es la base principal para que un sistema de gestión sea exitoso o no. Por lo tanto, debemos hacer una correcta gestión de los riesgos para tener una mejor, nosotros poder hacer una mejor prevención, ¿verdad? O sea, mitigar o establecer las medidas necesarias para que no nos ocurra esas situaciones negativas dentro de la empresa. Igualmente establecer protocolos de emergencias en caso de ocurrencia, y en caso de que ocurriera, cuáles son esas medidas de contingencia para la cual, o resiliencia para efectos de volver yo de nuevo a la normalidad. Pues bien, esto es así en forma general más o menos de qué es y hacia qué se quiere fortalecer las medidas de seguridad dentro del comercio internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, don Amadeo. Vamos a darle la palabra a don Oscar también para que nos pueda compartir. Don Oscar, muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes a todos los que están participando en esta ponencia. Bueno, tal como don Amadeo lo expuso, el riesgo que ustedes tienen a la hora de que ejecutan las exportaciones en el tema del área que nos compete a nosotros, que es el narcotráfico, pues en estos últimos momentos no es una cosa que ahora ha salido a la luz. Esto es una cosa de hace mucho tiempo, pero últimamente hemos visto un repunte en el tema de las contaminaciones de las cargas
Y pues, como les decía, todos están sujetos a que eventualmente se les sea contaminada sus exportaciones, sus cargas. Obviamente esto implica una serie de repercusiones que, como bien don Amadeo lo apuntaba, va desde afectaciones económicas hasta afectaciones de imagen, que obviamente trae más daños colaterales. El tema con esto es de que nosotros desde el punto de vista policial, en los últimos años hemos estado abogando por un acercamiento con el sector empresarial a nivel privado, y en este punto sí es importante recalcar de que nosotros como policía somos una policía represiva, no somos una policía preventiva, pero últimamente hemos cambiado la estrategia para tener un acercamiento con las distintas partes del proceso que se ven involucrados en lo que es la exportación, porque sabemos de que desde el área represiva, si bien es cierto, nosotros podemos detener o desarticular una organización que se dedica a la contaminación, sabemos que no es la única y que parte de esa información que nosotros necesitamos para concretar esos trabajos, pues la maneja un buen número de personas que están metidas en el ambiente de exportación, que tal vez no tienen cómo pasarnos esa información, y ese es uno de los puntos que quiero abordar. Sé que el tiempo está un poco limitado, pero sí quiero dar a entender dos cosas. Una, de que ustedes como exportadores tienen que ser conscientes de los procesos de seguridad que tienen a lo interno. Con las experiencias que hemos visto a la hora de que nosotros nos acercamos a recoger información, que es con que lo que nosotros usamos para desarrollar nuestras investigaciones con la tutela del Ministerio Público, hemos notado de que hay algunas falencias en los sistemas de seguridad, más que todo porque hemos visto que no hay una inversión en algunas cosas que son básicas. Creo que algunos de ustedes habrán escuchado de cuando en las noticias sale el tema de que, bueno, se contaminó un contenedor con maletines, con bultos, y que eso, que ustedes que están en el medio saben de que muy probablemente implicó la participación de el chofer que les llevó esa carga a la terminal portuaria. Ahí es donde vemos de que se dejan ciertas cosas de lado. Siempre he dicho de que cuando la carga sale de los lugares en donde el contenedor es listo, el chofer es el que tiene, es el amo y señor de esa carga. Él puede hacer con esa carga lo que le dé la gana, literalmente. Y ahorita, igual, un punto que tocó don Amadeo, ahorita el volumen de droga que existe en el país es muy alto, hay mucha producción de droga en el sur, en los países productores, y esa droga tiene que moverse. Eso implica, ahora que también lo vi en la exposición, el precio, los precios o los réditos por estar traficando son muy altos, son bastante altos, y ya hemos visto que al menos a nivel nacional, las personas que participan en el proceso, en la cadena, son tentadas por los miembros de sus grupos criminales con sumas bastante fuertes de dinero, que eso es algo pues bastante difícil de luchar contra eso, porque es la honorabilidad de una persona que participa en la cadena contra plata, literalmente. Entonces, el tema va en que los procesos a lo interno que ustedes deben de tener tienen que estar bien seguros de que por dónde están caminando, saber con qué están asegurando su carga, saber quiénes les están ayudando a ejecutar esos procesos de exportación, saber todas las eventuales falencias que puedan tener a lo interno, y tener conciencia de que no solo es exportar. El tema acá es una materia de imagen país. Nosotros, a nivel de nuestras acciones policiales, tenemos una unidad en Puerto Limón, que es la unidad de inspección de muelles de la Policía de Control de Drogas. Últimamente hemos tenido muy buenos resultados con los compañeros que están operando en dicha zona, pero falta hacer más, falta todavía meterle más garra, como decimos nosotros en nuestro ambiente, a estos temas, y qué mejor hacerlo con la ayuda de ustedes que están metidos en el tema de exportación.
para presentarme así muy brevemente, bueno, yo tengo ya casi 25 años de trabajar en estos asuntos y ¿de qué nos valemos nosotros para ejecutar nuestras investigaciones? De información, que ese es otro tema importante porque sabemos de que muchos de ustedes tienen información que eventualmente nos podrían facilitar, pero también existe el tema de la seguridad. En cuanto a si alguien me ayuda con un dato X, ¿qué me puede pasar? Y es donde también hay que dejar claro de que al menos nosotros sí tenemos una línea muy, muy confidencial en donde la seguridad de nuestras fuentes de información es lo primordial. Hay un dicho que yo tengo en lo personal, que yo prefiero 1000 veces de que un contenedor se vaya con 10.000 kilos de cocaína, que si la persona que me da esa información le va a pasar algo, prefiero que eso camine, porque simple y sencillamente nuestros informantes es lo primordial. Acá el tema es con respecto a que esa línea de información, que ahora les voy a dejar un número de teléfono, y yo sé que también tratar estos temas por estos medios es un poco, pues tal vez incómodo para algunos, por eso es que yo les dejo la puerta abierta para que en el momento que necesiten alguna asistencia, que tengan algún dato en donde eventualmente saben de alguna contaminación o que les esté pasando algo al interno de sus empresas en las cuales ustedes eventualmente sospechan de que pueden ser objeto de una contaminación por medio de terceros que se valen de su plataforma, que eso es muy importante indicarlo, porque nosotros dentro de la experiencia policial que tenemos sabemos de que muchas de las contaminaciones que se dan, algunas que detectamos acá en Costa Rica, otras que se detectan en los lugares de destino, estos grupos criminales lo único que hacen es usar a empresas honestas, debidamente establecidas, utilizar su plataforma que con años han logrado establecer a base de trabajo honesto, pero simple y sencillamente llega un inescrupuloso, se aprovecha de esa ventaja y simple y sencillamente pues concretan sus planes a través de terceros de buena fe. Eh, Aquí es donde vale la pena indicarles a ustedes de que tienen que velar por los procesos internos de seguridad, por sus procesos internos de gestión de riesgos, que sean conscientes de que la seguridad es un punto importante porque los daños colaterales que estos grupos criminales les pueden efectuar a sus empresas, a su imagen, son muy, muy grandes. Y pues no está de más decir que si sumamos todo eso, pues la imagen país se deteriora indudablemente. Eh, Como les digo, la idea de participar esta tarde con ustedes fue más que todo para que sepan de que a nivel policía nosotros tenemos un canal de comunicación con ustedes, queremos establecer ese canal de comunicación. De hecho que en lo personal ya he tenido muy buenas experiencias con exportadores que he tenido contacto con ellos. Esos contactos, pues, algunas veces no han empezado como que muy bonito, ¿verdad? Algunos de ustedes arrugan la cara cuando yo llego a tocarle la puerta de la oficina porque saben que algo pasó. Pero a razón de eso, la interacción que hemos tenido, exportadores consolidados, a los cuales, como les decía, esos grupos criminales han aprovechado sus plataformas para concretar los fines de enviar droga en sus envíos lícitos, han hecho cambios de timón en sus políticas internas de trabajo y les han dado buenos resultados, porque hay gente de que, bueno, sí, han tenido la mala suerte de que fueron objeto de contaminaciones, pero el tema primordial es de que en la interacción que hemos tenido, nosotros hemos visto esto en dos vías. Una, nosotros vemos las falencias que eventualmente pueden tener o la falta de previsión en algunas cosas, y a la vez nosotros captamos la información, que es lo que necesitamos para nosotros poder ejecutar nuestra labor represiva, la labor en la cual nosotros con la dirección del Ministerio Público podemos establecer un norte en cuanto a una investigación y con esto comenzar a detener a la gente que está detrás de todo esto. Entonces, el punto primordial es eso, hacer conciencia de que los procesos de seguridad a nivel empresarial en el tema de exportación son sumamente importantes y tienen que darle el lugar que se merece. Y lo siguiente es establecer una línea de comunicación con ustedes como el sector exportador
en el cual ustedes tengan la confianza necesaria para hacernos llegar datos que a nosotros nos van a servir para ejecutar nuestras operaciones y con esto crear esa alianza, que sea una alianza fuerte, segura, que perdure para comenzar a minar a estos grupos que, como bien don Amadeo lo decía, tienen mucho poder económico. Y yo me uno a lo que él acotaba hace un momento atrás, que el precio de la droga no es tanto lo que un kilo cuesta en Europa, en Rotterdam, en Francia, en España, en donde sea. El precio realmente de un kilo de droga es todo el rastro de sangre que va dejando en el camino hacia su destino. Todas aquellas personas que participan dentro de esa cadena de trasiego de droga, que simple y sencillamente no les importa lo que vaya pasando paralelo a esto, incluyéndolos a ustedes como exportadores y comerciantes honestos. Por eso, como les decía, mi participación es un poco breve. Sí quería presentarme con ustedes, dejar esa puerta abierta para que tengan toda la confianza. Sé que este es un tema hasta cierto punto tabú para algunos, en el sentido de que se ha escuchado muchas cosas que no se van a tapar con un dedo tampoco. La seguridad es una cosa que todos los días lo vemos en las noticias, sabemos de que las noticias nos alimentan de que, bueno, que entre los mismos clanes criminales se están matando entre ellos y que uno se pone en los pantalones de las personas que eventualmente me pueden pasar un dato y que dicen, puña, si digo esto, si digo aquello, ¿qué me pasa? O sea, terminaré como el fulano de las noticias, que me llegan a la casa y que me la rafajean o que me acribillan o que la agarran contra mi empresa. Pero el punto primordial acá es de que ya nuestra experiencia nos dicta de que la alianza con el sector privado es importantísima y ya hemos tenido buenos réditos en cuanto a eso. Entonces, señor, Y escucho. sí, el tiempo nos está, ya nos ganó prácticamente. No se preocupe, no se preocupe. Queríamos agradecerles a don Amadeo y a usted, don Oscar. Este es un tema sumamente relevante. Desde la Junta Directiva de Cadexco y la presidencia siempre se han abierto este tipo de espacios porque es un tema que se debe tratar y creo que tanto usted como Amadeo han tocado temas vitales y ahorita ustedes sobre la sensibilización, sobre quitar ciertos mitos, ciertos tabús que hay. Quedamos totalmente a la disponibilidad para seguir siendo un canal, para que la Cámara de Exportadores siga siendo un canal y que el sector exportador vea también una alianza, que tenemos a BAS y que tenemos a un representante de la PCD. Les agradecemos muchísimo, don Oscar, don Amadeo. Vamos a terminar ya la charla y vamos a seguir con la siguiente charla que vamos a iniciar en unos 2-3 minutos sobre un tema muy importante que es el efecto de la política en este momento estadounidense. Don Oscar, don Amadeo, muy amables, muchísimas gracias. Buenas tardes. A todos los que nos han acompañado. Si gustan, don Amadeo, don Oscar, concluir. Sí, bueno, de mi parte, adelante, Amado, adelante, perdón. No, bueno, de mi parte, gracias, Oscar. No, agradecerles nuevamente, realmente, como bien lo decías, esto es un tema muy interesante y que nos atañe a todos, no solamente afecta a un país. Cada uno debemos poner nuestro granito de arena en esto. Y para esto existen estas organizaciones en la cual debemos de apoyar a nuestras autoridades y ayudarles en este flagelo y que no utilicen nuestro comercio y no utilicen nuestra imagen para cometer estas actividades. Pues nada, desearles muchos éxitos a Cadexco en este evento y en el futuro. Estamos para servirles. Don Oscar. De mi parte, bueno, primero que todo, gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Y ya para terminar, les recalco la apertura de parte de nosotros a sentarnos en el momento que quieran, 24/7, 365, 366, cuando bisiesto. No hay ningún problema en que me contacten y yo les voy a pasar el número de contacto a ustedes para que luego lo hagan extensivo a las personas que eventualmente pues quieran sentarse a hablar ya un poquito más en privado con nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, don Oscar, don Amadeo, muy amables. Seguimos con la siguiente charla. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.